Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos hablando con Stalin Pérez Borges, venezolano que está de visita en la República Argentina. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Sería un placer para mí comunicarme con toda la audiencia que tienes acá en Argentina. Bueno, también para nosotros es un gusto. Bueno, acá hay una gran confusión entre los argentinos respecto de Venezuela, porque hay un bombardeo mediático que entiendo más que claridad lo que trae es una enorme confusión, ¿verdad? Entonces para nosotros es un gusto poder hablar con alguien que digamos que usted no pertenece al gobierno de Venezuela, ¿verdad? No pertenezco al gobierno. He sido partidario del proceso bolivariano en Venezuela antes de que Chávez asumiera el poder, lo acompañamos. Fui de la organización política, se llamaba Partido Socialista de los Trabajadores, que lanzó por primera vez la candidatura de Chávez, pero hemos tenido una actitud crítica, viendo los errores, los problemas, durante todos estos largos 20 años de gobierno de gestión Chávez, tratando la de Chávez como la de ahora de Maduro. Y bueno, quiere decir que es una mirada particular de alguien que ha respaldado este proceso en sus líneas fundamentales, pero que tiene una mirada crítica respecto de algunas cuestiones en particular. Yo quiero preguntarle, para no, digamos, extendernos a los 20 años, ¿cómo ha evaluado usted el resultado de la elección a la Asamblea Nacional del día 6 de diciembre, que da la impresión, desde nuestro lugar, que tiene sus luces y algunas sombras? ¿Cómo evalúa usted esa elección? Bueno, el calificativo que le acaba de dar de luces y sombras, exactamente, es apropiado, porque aun cuando se ha destacado más la alta abstención, que de verdad fue muy alta, pero también tiene reconcido allí la acción de que hay todavía un sector muy grande en medio de una crisis, y yo no me imagino en estos tiempos que otro país lo esté sufriendo, que demuestra que todavía hay resistencia en los deseos de cambio, que desde el 89 por la vía electoral, desde el 98, de la vía electoral se expresó en Venezuela y que todavía ha resistido embate tras embate. Entonces, las elecciones del 6 de diciembre recogen esa parte, como también la sombra sería que se demostró que también hay mucha decepción de un parte de ese mismo sector de venezolanos que aspiramos a un cambio distinto a los casi 40 años que nos gobernaron el Partido Socialdemócrata y el Partido Social Cristiano, y está también expresado en las elecciones. Y bueno, una proporción de opositores de derecha que no quiere cambio, que también no fueron a votar. Entonces, ese título de luz y sombra exactamente cabe en la apreciación de lo que fueron las elecciones del 6 de diciembre. Ojalá ocurra el milagro o el entendimiento o toda esta alta tensión cero de elección a los que hoy conducen el gobierno venezolano y los casi 277 diputados que componen la Asamblea Nacional, porque fueron electos, apenas son 21 de la oposición, 20 de la derecha y uno de izquierda al proceso. Lo demás todos representan el proyecto del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Ahora, es indudable también que la derecha no participa en las elecciones tratando de deslegitimar a todo este proceso y planteando que se trata de una dictadura, pero los que sabemos lo que es una dictadura también sabemos que si algo no puede controlar una dictadura es el proceso de masas cuando la gente sale a las elecciones. Y yo sospecho que la derecha no concurrió a elecciones porque sabía que las perdía
y en ese caso terminaba legitimando a el gobierno de Maduro. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, mira, esa posición de la derecha ahora en el 6 de diciembre para estas elecciones parlamentarias es la misma que ha tenido en los últimos procesos. Desde la muerte de Chávez, ha considerado que no puede continuar el proyecto bolivariano en Venezuela y ha afincado duro con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de muchos otros gobiernos, incluso de los que conforman el Grupo de Lima, para sabotear, para impedir y para que la población venezolana se malpongan con el gobierno y lo tumben. Porque ellos quieren regresar y hacer caída en mesa limpia, no van a respetar derechos democráticos de los que hoy se ufanan decir respetan, va a haber presos, va a haber desaparecidos, que fue una práctica que a los inicios de los años 60 en Venezuela se utilizó mucho, es decir, el gran donde hubo desaparecidos y que lanzaban a opositores de izquierda para ese entonces en Venezuela desde helicóptero. Eso se empezó a practicar en Venezuela. Uh-huh. Y eso es lo que aspira todo este sector de derecha que quieren venir no por vía de las elecciones, sino por la vía de una contrarrevolución o un golpe de Estado. Este es el sector que llamó a no votar, que llamó cuando la constituyente, que estaba durísimo también, en el año 2016 y 17, que se llamó a la constituyente, no quiso ir participar en las elecciones de la constituyente porque no está interesada en debate, no está interesada en contraponer ideas, sino solo busca que se afinque la crisis, que se profundice el bloqueo, para ellos venir a raíz de un golpe de Estado o lo que ya te dije, de una insurrección popular, una contrarrevolución en este caso. Yo le quería preguntar por las digamos las medidas que tomó el gobierno de los Estados Unidos, sanciones le llaman algunos, contra Venezuela, que son que tienen un parentesco con lo que había ocurrido 50 años atrás durante el gobierno de Salvador Allende. Durante aquel gobierno, lo sabíamos en aquel entonces, pero cuando se desclasificaron los documentos secretos en Estados Unidos, supimos que Henry Kissinger y Richard Nixon habían planteado que había que hacer retorcer de dolor, había que hacer chillar a la economía chilena, de manera de hacer caer la experiencia de Salvador Allende, que era una experiencia que ellos no querían que prosperara, porque era la posibilidad de avanzar hacia el socialismo de manera democrática. Ahora, ¿cuáles son las principales sanciones que tomadas por Estados Unidos y quizás países europeos contra Venezuela, que están afectando la calidad de vida también de los venezolanos? Mira, ya que hace referencia a lo de Chile, sí, esta es una nueva versión de lo que aplicaron en Chile cuando Allende, pero más dura, como la resistencia venezolana a todo eso ha sido más larga, con más tiempo. Las medidas, por cierto, bueno, entonces afecta mucho, pero que no se puede traer a Venezuela ni medicina, ni materia prima, ni alimento, nada se puede traer de los Estados Unidos a Venezuela, y los países que quisieran cooperar, hacer una intermediación, una triangulación, también son sancionados. El transporte que intente traer mercancía, incluso, no fue mentira, no fue solo propaganda, ahora que Irán le prestaba ayuda de petróleo a Venezuela por la crisis del petróleo, que los Estados Unidos intentó impedir la llegada de esos cargamentos cargados de petróleo a Venezuela. Entonces ha sido fuerte de todo, y además de eso ha expropiado cosas que son bienes del pueblo venezolano, Tigo y otras empresas, ha cerrado cuentas en Inglaterra, Doro, le han quitado empresas ahí mismo en Colombia, una empresa petroquímica, bueno, en Costa Rica, en República Dominicana,
Bueno, en varias partes del mundo han quitado propiedades que son de Venezuela y Venezuela no ha procedido. Y ahora mismo están interviniendo hasta en la Corte Interamericana y por el problema de la jurisdicción que hay con la Guayana Esequiba, que es tierra venezolana, y entonces ese ha sido un bloqueo total, completo, más fuerte que el de Allende porque duró más tiempo y abarcó más medidas, incluso más fuerte que el de Cuba. Esto está comprobado científicamente. Entonces Venezuela ha estado impedida en eso. Y sufrimos, además de que ha habido en muchos casos particulares no prevención por parte del gobierno venezolano, como es el caso de la producción, la destilación de gasolina. Bueno, que estamos viviendo una crisis enorme también de desabastecimiento de gasolina, de combustible. Entonces, las sanciones afectan toda la vida, tanto económica, de salud y moral, porque de verdad es inmoral lo que han hecho estos gobiernos encabezados por los Estados Unidos desde el año 2014, y en la medida que ha pasado 2014 al 2020 han sido 6 años muy duros. El pueblo lo sufre, pero encarecidamente. Claro, y no quieren una solución democrática al problema, porque la democracia en general distribuye el poder de manera no absoluta, y me parece que hoy lo que se dispone también esa oposición es no a tener un poder relativo, sino que quieren un poder absoluto. Ahora, vayamos al gobierno, porque los gobiernos, lógicamente nadie pretende que un gobierno sea perfecto y que acierte en todas las medidas, pero es indudable que se manifiestan algún tipo de incompetencias. ¿Usted diría que sobre esas incompetencias hay autocrítica del gobierno como para, al emprender una nueva etapa, tratar de resolver aquellos errores que se hayan detectado? Mira, ahorita mismo, ahora a raíz después de las elecciones, ayer mismo que hubo el acto de juramentación de los nuevos diputados, hubo expresiones de autocrítica y hay propuestas ahora de los problemas fundamentales, pero el problema del salario es un problema gravísimo, $2.50, $5 mensuales que sufre el trabajador promedio, que es que devenga el trabajador promedio venezolano, lo que hace que la mayoría tienen que salir después de su horario de trabajo a hacer cualquier cosa para complementar y poder alimentar a su familia. Entonces ha habido eso, expresiones, pero demostraciones fehacientes de que se va a producir el cambio, de que de verdad en la exigencia esta de la Constitución, de la del Estado comunal, que fue el último pedimento que le exigió públicamente Chávez a Maduro en lo que se llamó el golpe del timón, en la reunión esa ministerial del 2012, donde Chávez le exigía después de Chávez hacer una intervención muy crítica a lo que había sido su gestión también, le exigía a Maduro corregir las fallas, pero hasta el momento ha quedado en palabras. Y nosotros seguimos exigiendo el giro a la izquierda, ese golpe de timón, seguimos exigiendo medidas contundentes que va desde lo moral, por lo menos la corrupción es grave, y ha sido eso también alimentado por la situación de crisis, de que la gente tiene que hacer todo lo posible para poder sobrevivir, y los funcionarios públicos, en este caso los cuerpos policiales, la Guardia Nacional, para nombrarte, hasta en las colas, que llaman ya las filas para surtir los autos, sus combustibles, están pidiendo coimas, pidiendo dinero, dólares. Entonces, ni eso ha tenido el gobierno de dar dar medidas ejemplares, que es lo que se le exige. Si uno viera que hay esa intención firme de tomar medidas contra la corrupción, de corregir los errores, de ir al Estado comunal, de utilizar el poder popular para tomar medidas, que en cierto sentido hizo práctica de eso, tenemos que reconocerlo. Al principio, cuando empezó
la pandemia del COVID. El gobierno utilizó los movimientos sociales y populares, la VC, que se llama ya la unidad de batalla chavista, para garantizar de que el pueblo no sufriera tanto las consecuencias de la pandemia, fue controlar la cuarentena. Si se tomara esa medida que se tomó al inicio, porque últimamente aflojaron y hoy se está sufriendo un repunte, pero si se tomara como referencia lo que se hizo al inicio del combate contra el COVID, sería de verdad un paso adelante que todo el pueblo lo va a aplaudir y le va a acompañar. Bien, bueno, la última que le hago, y desde ya le agradezco la amabilidad que ha tenido de estar en nuestro programa, tiene que ver con sus expectativas respecto de la asunción de la nueva Asamblea Nacional. Esta asamblea va a tener una dinámica y una autonomía para aportar a este proceso de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y del pueblo todo, o se va a tratar simplemente de una asamblea que va a tener solamente la mirada puesta en el Poder Ejecutivo y solo lo que diga el Poder Ejecutivo va a aprobar. ¿Cómo ve usted esa situación y cuál es su expectativa? Mira, mi expectativa es dada a la experiencia de estos años. Yo soy en Venezuela hay una central, que llama la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores. Yo soy de su consejo consultivo. Tengo ya varios meses fuera del país. Y ayer vi que hubo un comunicado dirigido al presidente Maduro, que también era parte de todo lo que están a la dirección, al frente de la central, son pero viejísimos, desde hace 20 o más de años relacionados con Maduro. Y pensé que era una comunicación dirigida a los problemas fundamentales que sufren los trabajadores y el pueblo venezolano. No, era un elogio al triunfo obtenido, una advertencia a que acaban de tener algunos empleados del Palacio de Gobierno de Miraflores, que supuestamente con pruebas presentó los cuerpos de inteligencia, donde supuestamente iban a atentar contra la vida de Maduro, pero no había ni un reclamo a favor del pueblo y de los trabajadores, que de verdad sufre el problema salarial es agobiante. Entonces, de esa experiencia, y con los diputados que la mayoría conozco personalmente porque he estado en las centrales, yo soy un dirigente sindical de los años 80, y los conozco a todos, entonces no tengo expectativas, independientemente de lo que debería ser como nuevos diputados que están llegando allí. Yo creo que solo podrá haber un cambio si los trabajadores, si los movimientos sociales somos capaces de impulsar, de presionar a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional y al Ejecutivo mismo para que de verdad implemente el plan. Están presentando un plan y de repente es un programa aceptable, lo están presentando ayer, voy a terminar de leerlo ahora más tarde con más detalle, pero no tengo expectativas porque la experiencia de la constituyente me da para no tener esa expectativa. Muchos de los constituyentistas electos en el 2017 son hoy nuevos diputados de la Asamblea Nacional y la conducta de ellos fue de solo aplaudir lo que hacía el gobierno y poner una consigna que de verdad raya del colmo, que es lo que diga Maduro, cuando los trabajadores, como la juventud, como lo está haciendo las mujeres venezolanas, son de verdad bastante reverdes y rebeldes, exigiendo sus derechos fundamentales. Entonces, no me hago tanta expectativa en los diputados de la nueva asamblea, sino que en que los movimientos sociales le impongan, salgan a la calle a exigirle a esa asamblea y al gobierno los problemas que resuelven los problemas fundamentales que estamos sufriendo. Bueno, le voy a agradecer Stalin Pérez Borges y le mandamos un saludo fraterno. Estoy yo, estamos a la orden. Tenemos una página web, te la recomiendo que la leas, te la voy a enviar. Bien. Donde ponemos noticias de Venezuela y noticias del mundo.
donde estamos expresando generalmente nuestras opiniones y las opiniones de los movimientos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Bárbaro. Feliz fiesta, feliz fiesta. Feliz Navidad y saludo a todos los amigos. Chau. Okay. Bueno, hemos hablado con Stalin Pérez Borges y nos ha dado, una mirada, ¿no?